al cielo lo he encontrado, nada más bello, eres mi tesoro, mi Álvaro. Fragante delante de ti, Padre, tú has tocado tu corazón con nuestra alabanza, con nuestra oración. Hemos tocado tu corazón. Señor, si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve, Dios. Si es una fragancia, te la entrega al Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto,
Entrego todo a ti, Jesús. Quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer. Anhelo en tu presencia estar y darte mi amor. No importa lo que cueste, Dios. Entrego todo a ti, Jesús. Jesús. Varón, buenas noches, que el Señor te bendiga. Doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por un martes más que nos permite estar, pues, enlazándonos en estos tiempos de bendición, en estos tiempos en los cuales el Señor sin duda tiene palabra para nuestras vidas. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle que sea Él quien hable a nuestras vidas en esta noche a través de la palabra que Él ha puesto en mi corazón. Vamos a darle gracias, Padre, gracias te damos, Señor, por estos tiempos de bendición, Señor, que aún, Señor, tú nos das la oportunidad, Señor, de estar buscando de ti, Señor. Nos das la oportunidad, Señor, de venir delante de ti, Señor, a recibir tu consejo a través de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, que el día de hoy tu palabra nos transforme, Señor. Queremos que el día de hoy tu palabra, Señor, hable con claridad a nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, dándole total libertad a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él quien obre en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios. Es en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Varón, yo le doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque nos permite estar un martes más aquí reunidos. Y sabes, hoy quisiera hablarte el tema de esta palabra, de la palabra que el Señor ponía en mi corazón. Se titula, yo le puse por título, Pequeños cambios, grandes diferencias. Y sabes, yo hacía el recuento del tiempo, a cómo el Señor ha obrado en mi vida a lo largo de estos años y cómo los cambios que se han ido dando, cómo mi vida ha cambiado, cómo de un momento a otro mi vida cambió drásticamente cuando vine a los pies de Cristo, cuando comencé mi vida en el Señor. Y sabes, Dios ha hecho grandes cosas. Sin duda Dios ha sido bueno conmigo, ha sido bueno con mi familia, ha hecho grandes cambios, grandes ajustes en mi matrimonio, en la relación con mis hijas, en la relación con mi prójimo, con la gente que me rodea. Y sabes, Dios ha transformado de una forma tal mi vida que al día de hoy estoy muy lejos de lo que era. Pero algo que llamaba mi atención y algo que despertaba en mí la inquietud era que la obra no ha sido terminada. Aún hay cosas pendientes, aún hay cosas con las cuales Dios tiene que ir trabajando en mi vida. Y sabes, yo creo que son las cosas que más tiempo me han tomado, que más atención han necesitado, porque son cosas que a veces pasan desapercibidas, son actitudes, son ciertas prácticas que a veces pasan desapercibidas, que no noto a veces el impacto que estas tienen en mi vida. Y sin duda yo creo que si tú te pones a hacer el balance y el análisis de lo que Dios ha hecho en tu vida, pues quiero pensar que es una situación muy similar a la mía. Como de cuando recién llegamos a los pies de Cristo, Dios pues cambia, hace la obra y nos transforma. Dejamos de hacer muchas cosas que antes hacíamos y el cambio es muy visible, muy notorio. Pero al paso del tiempo pareciera que como que nos mantenemos en una línea recta, como que no hay grandes avances, como que ya no se notan tanto los cambios como en un inicio. Sin embargo, hay ciertas cosas, hay ciertos detalles en nuestra vida que tenemos que trabajar y que cuando logremos pulir esos detalles, cuando le demos la oportunidad a Dios que Él termine de completar la obra en esos pequeños espacios de nuestra vida, sin duda se verán aún grandes diferencias, porque sabes, la obra del Señor en tu vida, en mi vida, no ha terminado, aún hay mucho por hacer. Yo siempre he dicho que lo mejor está por venir conforme a la palabra de Dios. Él así lo dice, lo mejor siempre está hacia adelante. Y sabes, yo creo que Dios aún espera sacar mejores cosas de nosotros, trabajar de una manera más extraordinaria en nuestras vidas, hacer cosas aún mayores de las que ya ha hecho. Así que aún falta mucho
por hacer. Sin duda aún tenemos mucho en lo cual trabajar. Pero sabes, es aquí a lo largo de la vida cristiana, conforme va pasando el tiempo, que esos pequeños detalles son los que merecen nuestra atención. Esas pequeñas cosas son las que merecen nuestra atención porque son las que van a detonar esas cosas grandes, esas cosas extraordinarias en nosotros. Y sabes, el primer aspecto yo quisiera comentarte, es necesario prestar sin duda atención a estos pequeños detalles en nuestra vida antes de que sea tarde. Y quiero hablarte esta noche de esos pequeños hábitos pecaminosos, de esos pequeños hábitos que salpican de pecado nuestra vida, esas pequeñas malas prácticas que todavía como cristianos nos permitimos. Te hablo tal vez de una pequeña mentira, te hablo tal vez de una pequeña actitud, tal vez te hablo de una palabra ociosa que de vez en cuando en alguna conversación se nos escapa, te hablo de ciertas reacciones en nuestro carácter, ciertas cosas que parecen muy pequeñas, que parecen muy insignificantes, que parece que pasan desapercibidas, que a veces no lo notamos, que a veces no les damos la atención debida. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios respecto a estas pequeñas cosas. Dice la palabra ahí en Eclesiastés capítulo 10, el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y sabes, el Señor hablaba a mi vida que en estos tiempos en los cuales tú y yo debemos de afirmarnos en el camino del Señor, debemos de buscar pues qué más el Señor tiene para nosotros, de cómo Él quiere usarnos en medio de todos estos tiempos diferentes que estamos viviendo. Debemos de prestar atención a esas pequeñas cosas que te comento, porque sin duda tienen un impacto que trasciende nuestras vidas, tienen un impacto importante en la comunión que tenemos con nuestro Dios, tienen un impacto importante en el testimonio que damos para con nuestro prójimo, tienen un impacto importante en la obra y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que hoy quiero resaltar y quiero hacer énfasis en que como varones debemos de prestar atención a esos pequeños detalles. Tal vez a veces no somos tan meticulosos en el cuidado de ciertas cosas, a veces las dejamos pasar, damos muchas cosas por sentado, pero sabes, hoy Dios quiere hablar a nuestra vida y hoy Dios quiere hacernos reflexionar con respecto a estas pequeñas cosas que, como te comento, tienen un gran impacto en nuestro diario vivir. Sabes, a veces nos preguntamos por qué no avanzamos, por qué no crecemos como debiéramos, por qué no podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, por qué nuestra vida, sabes, llega un punto en donde a mí me pasó, en donde nuestra vida como creyentes, nuestra vida como cristianos pareciera como que se estanca, como que llegamos a un nivel en donde nos cuesta trabajo avanzar, donde nos cuesta trabajo pues crecer. No vemos ya como al principio te decía esos grandes cambios en nuestra vida. Pero sin duda es porque hemos dejado de prestar atención a esas cosas que tienen significado y que tienen trascendencia. Esos pequeños hábitos que nos manchan y nos ensucian, tal vez es lo que nos está deteniendo para el siguiente paso, para lo que está por venir, para lo que está hacia adelante. Y hoy Dios quiere que hagamos un alto y reflexionemos qué es aquello que todavía me falta por corregir, qué es aquello en lo cual me falta enfocarme, en lo cual me falta trabajar. Porque, ¿sabes? Todo parte de nuestra conversión, todo parte de que tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, entendimos que había cosas que teníamos que cambiar. Sin embargo, a pesar de que el cambio inició, pareciera como que llega un punto en donde se detiene, en donde ya no hay una transformación, donde nuestra conciencia se aquieta y en donde decimos, bueno, ya no hago cosas tan malas. Sin embargo, si nos pusiéramos a analizar nuestra vida, tal vez nos daríamos cuenta que tampoco vivimos una vida en santidad como Dios lo demanda y como Dios lo requiere. Y es ahí donde tenemos que poner atención para poder dar ese pequeño paso que haga una gran diferencia, a hacer ese pequeño ajuste en nuestra vida, ese pequeño cambio que nos lleve a grandes cosas. Y es que déjame decirte que el pecado, por más sutil que sea, nos aleja del propósito divino. Cuando tú y yo como varones admitimos ciertas conductas ilícitas en nuestra vida,
te comentaba, esos pequeños hábitos pecaminosos, cuando los dejamos entrar en nuestra vida, cuando los permitimos e incluso a veces decimos, bueno, pues no es tan malo. No es tan malo el que haya mentido en mi trabajo, no es tan malo el hecho de que no le cuente toda la verdad a mi esposa, no es tan malo el que de repente me justifique en que llegué estresado del trabajo y por eso tuve una reacción incorrecta con mis hijos o al interior de mi hogar. No es posible que permitamos esas pequeñas cosas en nuestra vida, porque el pecado es muy sutil. Y sabes, cuando lo permitimos en nuestra vida, nos aleja del propósito divino. Nos han sido enseñados y muchas veces nos han puesto el ejemplo que una pequeña desviación en nuestro rumbo al final dará un resultado muy lejano, muy distante a lo que originalmente estaba planeado. Y déjame decirte que Dios tiene un plan trazado perfecto para tu vida y para mi vida. Sin embargo, somos nosotros los que a veces nos alejamos, nos desviamos, nos separamos del camino original o del camino que Dios tenía para nosotros, y es ahí donde está el error, y ese pequeño error nos lleva a el día de mañana ver una gran diferencia entre lo que pudo haber sido o lo que debió haber sido y a lo que es en la realidad. Y mira, el pecado sutil pues no nos permite vivir una vida cristiana en plenitud. Es curioso que hay muchos creyentes que sobreviven a la vida cristiana, es decir, pues como que la llevan, como que son, pero no son, como que a veces pues conocemos, tal vez hasta nos congregamos, pero no vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida, no vemos ese poder extraordinario, esa gloria de Dios en nosotros, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas, en nuestro hogar. Y es ahí donde debemos de poner atención en qué es lo que está deteniendo la bendición del Señor, qué es lo que está deteniendo el propósito de Dios para nuestra vida. Fíjate, el libro de Proverbios, ahí en tu palabra, un libro antes, Proverbios 23, versículos 31 y 32, dice la palabra del Señor: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Sabes? La palabra del Señor pone como ejemplo el vino, el beber vino, el tener ese pequeño, el permitirnos ese pequeño trago en nuestras vidas, y que al final nos va a llevar a un resultado bastante negativo, bastante incorrecto. Y así es cualquier tipo de pecado. Difícilmente el pecado se presenta en plenitud delante de nosotros. Comienza de una forma casi imperceptible cuando llega a nuestras vidas. A veces de repente estamos ahí moviéndole al estéreo del carro, y ya cuando acordamos, ya cambiamos a lo mejor de nuestra memoria, ya cambiamos al radio y empezamos a escuchar música de la que antes escuchábamos, y de repente nos permitimos el dejarla y empezamos a llenar nuestra mente de cosas que no edifican. A veces nos permitimos ciertas conductas que antes tal vez hacíamos, o que tal vez nunca hemos dejado de plano de hacer, conductas que sabemos que están mal y que si bien no las llevamos a término, no las concretamos, nos las permitimos. A veces las palabras son un tanto ociosas, y si no tenemos refreno y si no tenemos cuidado en lo que hablamos, cuando menos lo esperemos o cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar hablando cosas alejadas de la palabra de Dios, alejadas de la obra de Dios en nuestras vidas, manchando tal vez hasta incluso nuestro testimonio. Y dice la palabra de Dios: no mires al vino cuando rojea, dice, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Y así es el pecado. El pecado llega a nuestras vidas de una forma muy imperceptible, pero debemos de ser cuidadosos. Varón, yo te animo, yo te invito a que pongamos atención en esas pequeñas cosas, en esos pequeños hábitos que manchan nuestro diario vivir, en esos pequeños hábitos que tal vez en el fondo sabemos que están mal, o que tal vez ni siquiera nos hemos puesto a analizar qué es lo que estoy haciendo mal en mi diario vivir, que no me permite vivir una vida cristiana en plenitud, que no me permite experimentar en su totalidad la gloria de Dios. Porque sabes, Dios está listo para obrar un cambio excepcional en tu vida. Dios está listo para bendecirte. Dios está listo para completar la obra que Él un día comenzó en tu vida. Somos nosotros los que marcamos el ritmo y los que determinamos el proceso o la duración del proceso que tenemos que pasar. Y sabes, hoy yo quiero hablarte de 3 aspectos
muy breves, muy rápidos. Y de una historia muy conocida, es la primera historia que nos relata la Biblia en el libro de Génesis, es la historia de Adán y Eva. Y sabes, el primer punto que yo quiero tratar contigo es que Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Y todo lo que Él permite es necesario. Mira, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, Génesis 3, versículos 4 y 5, y dice el versículo: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabes, es la historia de cómo la serpiente pone delante de las personas, delante de Adán y Eva, el pecado. Cómo es que pone ese tropiezo que marcaría el destino de toda la humanidad, que marcaría una diferencia, un antes y un después en la forma en cómo habríamos de vivir la vida que Dios nos había dado. Y sabes, la serpiente de una manera muy sutil busca poner en duda la bondad de Dios para con el hombre. Y le dice a la mujer: ¿será acaso que Dios tiene razón? ¿Será acaso que lo que Dios te ha dicho es totalmente cierto? No moriréis, simplemente que en el momento en que tú comas de ese árbol que el Señor te ha prohibido, tú serás como Él. Y busca cambiar la realidad, busca cambiar la situación, busca cambiar el resultado de lo que Dios les había advertido a la primera pareja para que no lo hicieran. Y pone en duda la bondad de Dios y entra la duda a la mujer. Y sabes, a veces a nosotros como creyentes, como varones, como hijos de Dios, a veces también el diablo viene y esa serpiente viene y nos busca poner en duda en nuestra vida la bondad de Dios para con nosotros. Si Dios nos ama, ¿por qué no permite que disfrutemos a placer lo que el mundo nos ofrece? ¿Por qué no permite que tengamos una convivencia con nuestros amigos del mundo y que hagamos como ellos y que hablemos como ellos, si pareciera que eso trae plenitud a la vida? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué Dios no nos permite que a veces descansemos de tanto trabajo? A veces cuando estamos en el ministerio, a veces vienen pensamientos de duda a tu vida y dicen: bueno, pues también te mereces un descanso. Ha sido todo lo que va del año, no has faltado ni un solo día a la reunión. ¿Por qué no darte un descanso, un domingo en familia, quedarte a dormir en casa, despertarte tarde, almorzar, comer con la familia y no asistir a la iglesia? De una manera muy sutil, el enemigo busca alejarte del propósito de Dios, busca distorsionar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y sabes, este primer punto, yo quiero dejarte bien en claro que Dios es bueno. Y todo lo que Dios nos ha dicho que no nos conviene, sin duda es porque así es, porque no nos conviene, porque Dios conoce en su infinita sabiduría, Dios conoce el resultado y sabe qué es lo que no nos conviene. Y también lo que Dios nos manda a hacer, sabe que es en beneficio a nuestra vida, sabe que es en beneficio y en provecho para nosotros mismos. Lo hemos comentado muchas veces: Dios sigue siendo Dios, tú y yo le obedezcamos o no. A los que nos beneficia el obedecerle a Dios es a nosotros mismos. Es a nosotros a quienes vamos a resentir el resultado de una vida conforme al consejo de Dios o conforme a nuestras propias ideas o a lo que nuestro propio corazón o nuestra propia mente nos indican. Y sabes, varón, quiero decirte que Dios es bueno en todo momento. El lugar donde Él te ha puesto, el matrimonio que Él te ha dado, el hogar que Él te ha dado, los hijos que Él te ha dado, sin duda son de bendición. El matrimonio que Él te ha dado es de bendición. El trabajo donde tú estás es de bendición. Dios es bueno. Dios es bueno en todo momento y todo lo que Él hace es bueno. Si tú lees todo este libro de Génesis, los primeros capítulos, te das cuenta que en la creación dice la palabra: y Dios vio lo que había hecho y era bueno. Y cuando nos creó también Dios vio que era bueno. Él nos creó perfectos. Sin embargo, fue el pecado lo que vino a distorsionar todo lo que Dios había planeado para nosotros. En segundo lugar, punto número 2, quiero decirte que es nuestra decisión el
erradicar esas malas prácticas de nuestra vida o no. Es nuestra decisión caer en la tentación o abstenernos de la tentación. Y es que a veces nos justificamos en el decir, híjole, es que no lo vi venir, es que yo no me lo esperaba, es que yo no sabía. Y sabes, todo parte de una decisión y una cosa lleva a la otra. Nunca te vas a ver de frente y envuelto completamente en pecado y decir, no sé ni cómo llegué aquí. Porque todo parte de una decisión. Cuando tú te permites un pequeño pues desliz, cuando tú te permites el relajarte un poco en cuanto a tu vida de santidad, es ahí cuando tomas tú la decisión y es ahí cuando tú te empiezas a descuidar. Cuando tú decides, por ejemplo, en la noche decir, hoy en lugar de hacer mi devocional o en la mañana en lugar de hacer mi devocional, hoy voy a ver un rato el celular, hoy voy a ver una película. Y no es que esté mal el hecho de que lo hagas, sino que hay prioridades. Y cuando tú empiezas a descuidar esos tiempos de bendición en la presencia de nuestro Dios, sin duda tú te debilitas. Sin duda tú te sales de cobertura. Y es ahí donde esa decisión desencadena una serie de circunstancias y te lleva a tomar otras decisiones que cuando menos te lo esperas ya estás envuelto en el pecado. Estás envuelto, has caído en la tentación. ¿Sabes? No hay más culpables. Dice la palabra de Dios ahí en el mismo relato de la palabra, en Génesis capítulo 3, versículos 11 y 13. Y fíjate cómo a veces buscamos escudarnos en los demás. Dice el texto, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y sabes, nadie se hizo responsable de su decisión. El hombre culpó a la mujer culpó a la serpiente. Y entonces los resultados fueron bastante negativos para ambos. Sin embargo, en ningún momento aceptaron su culpa, en ningún momento aceptaron que habían cometido un error. Y a veces eso nos pasa a nosotros en el camino del Señor. A veces cometemos el error y seguimos en el error porque no reconocemos que fue nuestra decisión, que fue nuestra responsabilidad el haber llegado a ese punto. Y sabes, es necesario que para que tú y yo podamos hacer frente a la tentación, para que tú y yo podamos deshacernos de esos hábitos que nos ensucian, que nos detienen, que nos contaminan, necesitamos ser conscientes de que todo parte de una decisión. Es tu decisión congregarte o no. Es tu decisión buscar de Dios o no. Es tu decisión guardarte en santidad o no. Es tu decisión. Es tu decisión hacer las cosas o no hacerlas. Todo parte de una decisión. Punto número 3, y es la parte pues en donde tú y yo podemos cobrar ánimo, y dice el texto, podemos ser libres. El punto número 3 dice que tú y yo podemos ser libres de esas pequeñas cosas que nos están atando, de esas pequeñas cosas que nos están deteniendo. Porque sabes, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue integral y fue completa. No fue a medias. Él terminó lo que vino a hacer a esta tierra y al día de hoy sigue siendo vigente su obra. Es por eso que tú y yo podemos ser libres a plenitud. Es por eso que tú y yo podemos cortar por completo con todas esas cosas que aún siguen siendo tal vez piedra de tropiezo para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:15, estamos terminando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y sabes, la palabra de Dios dice que llegaría el punto en donde vendría Jesús y aplastaría por completo a la serpiente. Dice la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue llevada a cabo para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esa libertad. Dice la palabra de Dios que en Él somos más que vencedores. Dice su palabra que por medio de Él, por medio de conocer su verdad, seremos verdaderamente libres. Y cuando tú entiendes que hay cosas que no convienen a tu vida, que el cambio aún no termina, que es un proceso y que tenemos que seguir avanzando y que tenemos que seguir prestando atención a esas cosas que no nos convienen, es entonces cuando podemos determinarnos y podemos tomar la decisión de venir delante de Él para ser libres. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado.
Nuestro Señor Jesucristo también tuvo que tomar decisiones importantes en su vida y Él se determinó a cumplir su propósito. Él se determinó a llegar hasta el final. Tú y yo, varón, estamos a una decisión de cumplir con nuestro propósito. Mira, dice la palabra de Dios en Lucas 4:14 y habla acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en el desierto. Dice la palabra de Dios que Él fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Dice la palabra de Dios que también Él pudo vencer la tentación por medio de la palabra de Dios, por esa llenura del Espíritu Santo, por ese conocimiento de la palabra. Y es ahí donde radica la importancia de nuestros tiempos en intimidad con Dios, porque es ahí donde está nuestra victoria. Lucas 4:14, allí en la palabra. Y mira lo que dice el texto. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sabes? Una vez que nuestro Señor Jesucristo venció la tentación, una vez que nuestro Señor Jesucristo dejó atrás todo aquello que el diablo le ofrecía, dice el texto que volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda Galilea, por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y dice el versículo 18, dice el texto, cuando él está en la sinagoga y lee el libro de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes cuando nuestro Señor Jesucristo pasó la prueba? Fue cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre él y él pudo llevar a cabo, cumplir su propósito. Él pudo hacer todas las maravillas, pudo manifestar toda la gloria de Dios en plenitud aquí en la tierra. Es cuando pudo mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Y sabes, tú y yo estamos a una decisión también de cumplir con ese propósito. En el momento en que tú y yo decidamos dejar atrás esas malas prácticas, dejar atrás esas pequeñas cosas que nos están deteniendo, entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en todo lo que está a nuestro alcance, en todo lo que está a nuestro alrededor. Son tiempos diferentes, varón, pero yo creo que son tiempos en los que como hijos de Dios debemos de manifestar su gloria y debemos de prestar atención a esos pequeños detalles, a esas pequeñas cosas que están presentes en nuestra vida y entonces vendrán los grandes cambios. Y entonces podremos manifestar el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para bendecir a aquellos también que nos rodean. Varón, yo te invito a que hoy hagamos un análisis, una reflexión de nuestro diario vivir y continuemos, le demos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios de continuar la obra que un día comenzó en nosotros. Yo te voy a invitar a que oremos ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos revele qué cosas son aquellas que nos están deteniendo, son aquellas que están impidiendo nuestro avance en el camino del Señor, nuestro crecimiento. Cierra tus ojos ahí donde estás y con humildad pide al Señor que te revele y que te dé esa determinación para darle la libertad a Él que obre con poder en tu vida. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sin duda, Señor, tú quieres completar tu obra en nuestras vidas, Señor. Sin duda, tú quieres manifestarte, Señor, con poder sobre nosotros, Señor, y cumplir aquello por lo cual nos has llamado, Señor, a tus pies. Padre, gracias, Señor, por habernos escogido un día, Señor, por habernos rescatado, Señor, de las garras del pecado. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Pero somos conscientes, Señor, de que aún falta por hacer, Señor. De que aún, Señor, faltan cosas en nuestra vida, faltan ciertas áreas, Señor, en las cuales debemos darte a ti la oportunidad, Señor, de completar tu obra, Señor, en nosotros. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos reveles, Señor, que es aquello, Señor, que aún nos está deteniendo, que es aquello, Señor, que aún nos está limitando, que es aquello, Señor, que aún, Señor, no te agrada, que aún no traemos delante de ti, Señor, para que sea cambiado y transformado, Señor. Padre, yo ruego, Señor, porque en este tiempo, Señor, podamos ser conscientes, Señor, y que haya en nosotros esa determinación, esa decisión, Señor, para entregarte a ti el total control de nuestras vidas, Señor. Yo sé, Señor, y tu palabra lo dice, Señor, tú nos has escogido, Señor, y nos has apartado para que andemos, Señor, en esas buenas obras que tú de antemano habías creado para nosotros, Señor. Pero necesitamos, Señor,
rendirnos por completo hoy delante de ti, Señor. Y de todo nuestro corazón, Señor, queremos hacerlo, mi Dios. Queremos terminar este tiempo, Señor, abriéndote a ti nuestro corazón, Señor, confesándote a ti, Señor, esas pequeñas cosas, Señor, que tal vez en lo más profundo de nuestro corazón sí sabemos, Señor, que están ahí, Señor, pero que tal vez las habíamos dejado pasar, que no les habíamos puesto la atención debida, Señor, o que tal vez por comodidad, Señor, no habíamos estado dispuestos a dejar atrás, Señor. Pero hoy es el día, mi Dios, hoy es el día, Señor, en el cual queremos darte a ti la libertad, Señor, para que tú obres con poder en nosotros, Señor. Queremos ser esos varones escogidos, llamados, Señor, y usados con poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para grandes cosas, mi Dios. Gracias te damos, Señor, estamos en tus manos y estamos dispuestos, Dios. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Varón, que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Sigue adelante. El Señor está contigo. Buenas noches.